al séptimo y último episodio de la serie Aprender en Comunidad, sobre comunidades de aprendizaje y práctica, CAPS, un proyecto que realizamos entre Diseño y Diáspora y Colaborabora, que cuenta para su desarrollo con el apoyo del programa Vitartes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Lilian Delgado Espeje y Daniela Arce Cabrera nos van a contar en este episodio sobre una comunidad para mejorar la calidad de vida de los niños que viven con cáncer. Esta comunidad se llama La Hora Dorada y está conformada por gente de 100 hospitales diferentes, sobre todo en México, pero también en otros países de Latinoamérica. Es una comunidad que intercambia experiencias, herramientas y nuevas actitudes para solucionar un tema de lo más difícil. Vamos a hablar de mejorar la cultura hospitalaria y la calidad de los servicios de salud. ¿Algo más, Richie? Sí, a mí una cosa que me ha gustado mucho de este caso es lo bien sistematizado que está y su funcionamiento en un ámbito tan complejo, riguroso y garantista como es el de la salud, ¿no? Y cómo además tiene ahí una capacidad de escalado y réplica pues muy grande, ¿no? Me resulta esto fascinante porque yo funciono en una lógica muy distinta y en realidad uno siempre aprende mucho más de lo que es diferente, ¿no? De lo que le confronta con uno mismo y le abre como nuevas alternativas. En este caso además me ha recordado a muchas conversaciones que tengo con Amalio Rey, que siempre me dice que hay que buscar el escalado del impacto, my friend, ¿no? Y bueno, que este capítulo va a su salud. Mi nombre es Ricardo Amaste. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Lilian Delgado Espejel, soy mexicana, trabajo en el grupo México en alianza con Senyut. Somos un programa donde nos dedicamos a mejorar la atención y la calidad de vida y la sobrevida de los niños que viven con cáncer. Perfecto, ¿y qué estudiaste? Yo soy psicóloga, de licenciatura soy psicóloga, estudié en la Ciudad de México. Hice un intercambio en Estados Unidos. Inmediatamente después que me gradué de la licenciatura, empecé a trabajar temas de salud mental pública y entonces dije, esto es lo que quiero hacer. A mí me gusta esto, me gusta lo comunitario y me fui a hacer una maestría a Inglaterra, a la Universidad de Sheffield en salud pública. Y de ahí regresé y pues desde entonces me he dedicado a eso. ¿Y vos, Daniela? Yo soy Daniela Arce Cabrera. Yo soy oncóloga pediatra. Estoy actualmente trabajando como oncóloga pediatra en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, México. También tengo un diplomado en cuidados paliativos y tengo un diplomado en investigación clínica y hice un taller de coaching en mejora de la calidad de la atención médica. Y pues, jamás. Muy bien. Y ahora me pueden contar cómo surgió esto de la comunidad. Pues este proyecto surge desde el 2016, donde el programa de México en alianza con Senyut implementa de manera piloto en 2 hospitales o centros, que así le llamamos a nuestra comunidad, centros a los hospitales, en 2 centros en el norte de México, un programa que se llama Hora Dorada. La hora dorada es el tiempo, seguramente la doctora nos podrá decir mejor de qué va, pero la hora dorada, en lenguaje que todos podamos entender, es el tiempo que requiere un niño que vive o niña que vive con cáncer para administrarles la primera dosis de antibiótico después de que presentan fiebre en la sala de urgencias de su centro. Por eso de ahí viene el nombre, ¿no? Tienen 60 minutos para administrarle la primera dosis de antibiótico. Entonces, este proyecto inicia ahí de manera piloto, después pues ven que los resultados son muy buenos y se expande a 23 centros. Esa es la primera colaborativa que nosotros lanzamos, la primera, 23 centros. Yo trabajaba en uno de esos centros, ahí conocí el programa, conocí el proyecto y conocí la organización. De esos 23 centros, con los resultados, se decide
que se haga una colaborativa para todo México. Ahora somos 6 países participando en esta colaborativa y somos alrededor de 100 centros de estos 100 países. Entonces se expandió muchísimo y ahí surge esta necesidad de implementar la hora dorada en todos los centros que atienden niños y niñas con cáncer. Perfecto. ¿Y cómo funciona la comunidad? ¿De qué se trata? La comunidad es muy interesante porque justo no es un programa donde el Hospital de St. Jude, que es quien nos lidera y quien tiene la directriz, viene a mostrarnos cómo hacerlo y cómo implementarlo, ¿no? Sino que lo que hacemos, esta comunidad de lo que se trata, es de crear un lenguaje común donde todos aprendemos y todos enseñamos. Entonces, no es lo mismo en México como en todo el mundo, hay muchos Méxicos. Incluso yo que vivo en la Ciudad de México, hay muchas ciudades de México, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de unificar ese lenguaje que hablamos todos los centros y los otros países de Latinoamérica que están participando en esta segunda colaborativa para aprender y enseñar al mismo tiempo. Y tenemos un sistema de habilitar capacidades. En la primera colaborativa, donde éramos 23 centros, se impartió este taller que dice Dani, el curso de mejora de la calidad para proveedores de salud, específicamente que trabajan con niños y niñas con cáncer. Entonces, ya que ellos tenían estas capacidades habilitadas, se eligieron 11 coaches, les llamamos así, 11 coaches. Dani es una de las coaches y también fue una de las beneficiadas de la primer colaborativa. Entonces, es de esta manera, en cascada, se van habilitando capacidades locales para que estos ahora 11 coaches guían, mentorean a los 100 equipos bueno, son 11 coaches mexicanos y 4 coaches que tiene otra organización que es nuestro partner, que se llaman el Institute for Healthcare Improvement. Entonces, son 15 coaches en total que van guiando a estos otros 100 centros para, igual, habilitar capacidades, para crear un lenguaje común, para crear una cultura de la calidad, de la mejora y de las lecciones aprendidas. O sea que estos coaches que vos decís son capacitadores. Son capacitadores, pero también vivieron esa implementación. Tienen la experiencia de ser proveedores de salud que vivieron el primer programa. Sí. Tuvieron este curso y ahora lo están facilitando. Perfecto. Una cosa que he leído, ¿no? Es que me parece interesante que son gente que ya ha tenido la experiencia de implementar, ¿no? Y que entonces asegura como la transferencia, digamos, de ese proceso de calidad y cierta sistematización, pero también como que hay una parte también como de psicología del cambio, ¿no? Que me parece que esa segunda parte, ¿no? Como ese segundo apellido, ¿no? Calidad, pero también psicología del cambio y cómo hacer que esos procedimientos se introduzcan en la organización y lleven sus ritmos, me parece que también es como clave, ¿no? En los procesos que lleváis, ¿no? Con lo que decías también, Liliana, de que hay muchos Méxicos, ¿no? O sea, que hay muchos, es un mismo procedimiento, pero muchos contextos, ¿no? Sí, justo yo creo que Dani puede abonar más a esa conversación, a cómo ha sido transferir la experiencia de vivir la implementación del programa en su centro y ahora ella ser una coach en mejora de la calidad que puede facilitar a 4 equipos este proceso y además entender eso, el contexto de estos 4 centros, porque para nada se han de parecer a donde ella lo implementó. Sí, totalmente. La psicología del cambio es, creo que la base de todo esto del coaching. Siempre tenemos oportunidad de mejorar y meter ese chip, meter ese pensamiento en todos estos contextos diferentes es muy, muy complicado y sobre todo sí resultó un poco... fue un reto totalmente con la pandemia, con los cambios en el sistema de salud que hemos vivido en México y pasar de ser, por así decirlo, operativa, de yo ser parte de un equipo a mentorear, como dice Lilian, un equipo, no a decirles qué hacer, sino darles como las herramientas, darles ese chip, ese tip de hay que mejorar, hay que cambiar, ustedes cómo pueden hacer para que esto sea trascendental, sí ha resultado totalmente un reto, sin embargo es muy satisfactorio ver cómo desde Ciudad de México, Culiacán y otros estados y otros países se ha logrado concentrar tanto la información como las experiencias para que todos aprendan y vayamos de la mano
como grupo colaborador. Y esto, para mí, esto que vos decís de cambiar el chip es como cambiar la actitud, ¿no? Esto de cambiar la actitud ante el cambio no es algo fácil. ¿Qué tipo de cosas hacen? No, la verdad es que cambiar el chip es, sí, nada fácil, sobre todo porque nos enfrentamos a diferentes tipos de hospitales en cuanto a organización, en cuanto a estructura. Hay hospitales generales, hay hospitales pediátricos, hay hospitales exclusivos para tratar a pacientes con cáncer, ya sea adultos o niños. Tenemos diferentes tipos de personales de la salud involucrados, desde trabajo social, enfermería, médicos subespecialistas, especialistas, médicos generales, residentes. Tenemos de todo. Entonces, llegar a un punto común para que todos intenten cambiar esa mentalidad. Bueno, no cambiar, tampoco es como que queremos imponer algo, sino intentar modificar esa mentalidad de mejora, cambios de protocolizar, de estandarizar y de registrar todo. Sí ha sido un reto, sin embargo, los resultados han sido muy satisfactorios. La verdad es que creo que en la cultura mexicana, si alguien nos lleva de la mano, funcionamos mucho, mucho mejor. Pero bueno, una cosa que se da en la salud es que hay como muchísimas jerarquías, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Cómo funcionan entre los médicos y las enfermeras y los pacientes y sus familias, siempre como, ¿no? Existen como, no sé, como hay unas jerarquías tácitas. ¿Cómo hace la comunidad de ustedes para que la comunidad dinamice ese tipo de jerarquías adentro de la organización? Justo, yo creo que le diste a uno de las barreras que nos enfrentamos un montón. Somos 100 centros participando, son 100 centros, pero no los 100 dijeron, sí, yo quiero. No fue así, o sea, fue todo un trabajo de reclutamiento. La meta era llegar a 80, ¿no? Para mantener costo efectivo esta intervención, la meta era en 80. Afortunadamente se superó, estamos muy sobrados de la meta y eso está increíble, pero llegar a ese punto fue yo creo que principalmente dos barreras, ¿no? Esta barrera de las jerarquías y la barrera de la infraestructura y los recursos, que también es bien válida y hay que disfrutar mucho de esa barrera. Pero la barrera de las jerarquías, por supuesto que sigue presente, ¿no? Y de eso se trata también, de crear esta comunidad, un liderazgo más repartido. Entonces, los equipos, como decía Dani, se conforman de varias disciplinas y eso es un criterio de participación, ¿no? Es un requisito, esa palabra no la utilizamos mucho, o nada, pero es una sugerencia de participación, que el equipo sea multidisciplinario, para que el liderazgo se pueda repartir, las responsabilidades se puedan repartir y la carga de trabajo también, porque también es importante decirlo, esto es un trabajo extra para todos. Y bueno, nuestro beneficio, nuestra paga es que los niños y las niñas mejoren, ¿no? Esa es de los médicos, de todo el personal de salud. Su paga de estar participando acá y ponerle tantas horas de trabajo a esto es ver a sus niños mejorar. Entonces, sí, las barreras es importante. Nos enfrentamos también a que en México el sector salud está dividido en diferentes sectores. Entonces, hay características de un sector que son súper jerárquicos, que necesitan un oficio para participar, que necesitamos convencer a su director de que esto es bueno. Y hay otro sector que por la libre, sí, tú dime qué hacer y cambian de hospital, porque acá en México, supongo que en el mundo, pero en México es muy típico que el médico en la mañana trabaja en un sector y en la tarde en otro, ¿no? Doblar turnos en diferentes sectores. Entonces, en la mañana nos pedían el oficio y que habláramos con la autoridad, mientras que en la tarde era, no, ya, yo me lo sé, yo aquí lo hago, por esta diferencia. Y para contestar la pregunta de cómo dinamizamos eso, creando este lenguaje común. En México tenemos esto de hablarnos de usted y de tú, y romper esa primer barrera de hablarle de tú al súper, acá, la súper doctora, directora, era algo que a mí todavía me cuesta mucho, ¿no? Pero cuando recibes que la otra persona quiere también entrar en esta comunidad y entiende que la regla, que la norma, que la cultura va a eso, a disipar el liderazgo y a repartir las actividades, se crea esta red que tenemos de más de 500 profesionales de la salud apuntando hacia una misma meta y eso ha sido muy gratificante.
A mí con lo del lenguaje común también me ha parecido que tenéis todo como súper bien sistematizado y muy bien contado de forma también como muy como sencilla, ¿no? Por ejemplo, el vídeo que hay convocando a la segunda colaborativa, en 6 minutos te cuenta todo de una manera como súper clara y como atractiva, ¿no? Y creo que eso también entiendo que ayuda a que, estando todo muy sistematizado, no se convierte en un corsé, sino que sea algo que luego podéis como adaptar, pero que la gente ya tiene como un marco en el que sabe que más o menos se funciona de esa determinada manera, ¿no? Sí, claro. Acá lo que se trató es que nuestro partner y nosotros como grupo creamos este marco teórico de dónde partir, esta teoría de cambio, que se creó junto con los participantes anteriores, ¿no? Esta teoría de cambio, los conductores y sí, o sea, como que partimos de esa base sólida, de una comunicación que fuera más sencilla para poder seguir un camino donde todos nosotros que somos usuarios de este camino podemos entenderlo y caminarlo hacia la meta. ¿Podéis contar un poco sobre el camino, ¿no? Por ejemplo, yo he visto lo de las 4 preguntas o cómo son los ciclos de mejora, ¿no? Y las sesiones con los espacios intermedios como de acción. Así, sí, igual explicarlo un poco. Yo creo que es muy interesante. Dani, ¿quieres tú como Sí. coach? Bueno, en cuanto a toda la sistematización que tenemos, pues obviamente nos basamos en la teoría para poder tener ideas de cambio y empezar a implementarlas y empezar a ver, tanto a registrar como a ver cambios. Uno de los elementos que más nos ha ayudado, que en lo personal considero que es una de las herramientas más importantes porque es en donde ya vemos como tal el cambio, son tanto los ciclos de mejora basados en los ciclos FEA. Entonces, tenemos 4 elementos para poder realizar una idea de cambio: el planear, el hacer, el estudiar y el aplicar, el adaptar o el adoptar. Entonces, planear, ya teniendo todas las herramientas, nosotros tenemos una línea basal. Algo que aprendí yo con la primera colaborativa es que todo lo tenemos que medir. Si nosotros no medimos, si nosotros no registramos, no tenemos como rumbo, no tenemos de dónde partir. Entonces, ni siquiera sabemos cómo estamos. Entonces, a partir de que nosotros estamos registrando, tenemos muchos indicadores que se implementaron en la colaborativa, que van desde el número de niños, número de pacientes a quienes sí se les administró el antibiótico en ese tiempo, quienes se les diagnosticó infección, etcétera. Todo eso registrado. A partir de ahí, nosotros empezamos a observar qué es lo que se puede cambiar, cuáles son nuestros cuellos de botella y a partir de ahí, nosotros ya pensar qué estrategias podemos tomar, planear. Si tenemos un cuello de botella en el área de triage, que es donde llegan los pacientes, nosotros empezar a organizar alguna estrategia y ya planeada tenemos el hacer. ¿Qué predicciones podemos tener? Si yo llega un paciente, mi cuello de botella fue que la puerta de triage estaba cerrada, que no había un personal de vigilancia que lo dejara entrar de manera oportuna, ¿cuál es la solución? Yo tengo que poner a un vigilante o yo tengo que tener a una persona ahí para que ese proceso disminuya el tiempo, para que ese proceso se facilite. ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo tener a una persona ahí? Entonces es cuando planeamos, cuando nosotros pensamos en las predicciones. Si yo tengo a alguien ahí, van a mejorar los tiempos, va a mejorar la atención del paciente, se le va a administrar antibióticos, se va a lograr el objetivo. Se implementa y después, una vez implementado, nosotros estudiamos qué fue lo que vimos, qué fue lo que obtuvimos, qué resultados tuvimos. Poner a una persona ahí funcionó, adoptamos, perdón, ya es una estrategia que vamos a implementar. Poner a una persona ahí no resultó tan bien porque requiere de la contratación de otra persona, porque requiere un recurso extra que no tenemos en este momento, entonces buscamos otra forma de poder lograr que ese cuello de botella se elimine. Y si de plano no funcionó. Y para mirar, por ejemplo, estos cuellos de botellas y para mirar
qué cosas se pueden cambiar. ¿Usan visualizaciones también? Sí, usamos visualizaciones. Como todo lo registramos, tenemos todo sistematizado. Entonces, tenemos inclusive hasta el sistema, la plataforma, donde vamos registrando todo y ahí nosotros ya vamos visualizando. Tenemos una base, un diagrama conductor, que así se llama, donde tenemos como principal objetivo la meta de la aplicación del antibiótico, los conductores primarios, que son como los objetivos, y a partir de ahí tenemos todas las estrategias que se van a llevar para lograr esos objetivos. Entonces, en la primera colaborativa, ese diagrama conductor se formó de manera general. Como ya dijimos, todos los hospitales tienen un contexto diferente. Sin embargo, cada uno va adaptando tanto la implementación de algunas ideas como los objetivos de acuerdo al contexto. Entonces, de manera general tenemos una base y cada hospital, de acuerdo a sus herramientas, a su estructura inclusive y a sus recursos, lo va modificando para que esa visualización, para que esos cuellos de botella se vayan identificando de manera más consistente, más oportuna. Sí, abonaría a esto que dice Dani. Nuestros visuales los dos que tenemos más importantes es este repositorio de datos, que es una plataforma hecha ex profesa para el proyecto y diseñada con el mismo ecosistema y dentro del mismo ecosistema. Entonces, este es el primer visual, es un tablero de resultados súper amigable. Para entrar resultados tiene un Forms súper amigable y la salida es un tablero visual. Y otro visual que usamos es Mural, donde los equipos de cada centro tienen su equipo, su meta, un poco como el blueprint de lo que van a hacer en un mural. Son los dos que más utilizamos. Perfecto. Vale. A mí una cosa que también me gusta mucho de vuestro proyecto, que tiene que ver con algo que comentabais ahora, ¿no? De, bueno, pues abrir la puerta hubiese supuesto contratar a una persona, ¿no? Entonces, digamos que hay cosas que las soluciones que buscáis no tienen que ver tanto con infraestructuras o recursos materiales y tampoco son soluciones, vamos a decir, técnico-médicas, sino que dais mucho peso a lo que tiene que ver con la mejora de las interacciones humanas, ¿no? Entonces, me gustaría igual que contéis como algunos ejemplos, ¿no? En esa comunidad de 100 hospitales, qué cambios de interacciones humanas se han dado, ¿no? Como para ejemplificar un poco. Por ejemplo, de varios ejemplos que me vienen a la mente como participante de la primera colaborativa, como tú dices, fueron cosas organizacionales, ni siquiera se tuvo que invertir en cuanto a dinero ni a personas extras, sino cosas organizacionales. Uno de los ejemplos que fue que tuvimos, que los pacientes no se identificaban de manera oportuna. El paciente en el área de urgencias se hace un triage independientemente del diagnóstico, si tiene una enfermedad crónica o no el paciente. Entonces, de acuerdo a la gravedad con la que llega, pasa de manera inmediata o tiene que esperar tanto tiempo, etcétera. Quizás podemos explicar en 2 palabras qué es un triage, para que la gente que está escuchando dice en el diáspora sí. El área de triage es el área de urgencias donde se selecciona a los pacientes por la importancia de la atención oportuna. Si yo traigo un cuadro gripal donde no pone en riesgo mi vida, yo espero una consulta, pero si llega alguien sangrando, si llega alguien atropellado o accidentado, donde mi vida está de por medio, esa persona, ese paciente tiene la prioridad de la atención y pasa directamente. Ese es un triage. Y se semaforizan a los pacientes en verde, donde es un paciente que puede esperar, en amarillo más o menos, y en rojo, que es un paciente que debe pasar de manera inmediata. En pediatría, el paciente oncológico, sea el síntoma que tenga, sobre todo fiebre, es una prioridad médica. Entonces, aunque nosotros veamos al paciente que entra caminando, que entra en buenas condiciones, el paciente tiene que tener una atención inmediata, en menos de 10 minutos ya tiene que estar siendo revisado. Entonces, nuestro cuello de botella era eso, que llegaba el paciente y como lo veían estable, le tomaban la presión, la temperatura, y en ese momento tenía todo estable, decidían que era un paciente que tenía que esperar hasta que las urgencias reales se hayan resuelto. Sin embargo, tuvimos que capacitar al personal de trabajo social. El trabajador social es la persona que está en el registro, el que hace los expedientes, el que hace el estudio socioeconómico de los pacientes, el que ve la seguridad del paciente en cuanto a salud, si es un paciente que tiene tal seguro social, tal seguro médico, etcétera.
y es esta persona quien decide pasar su hojita, su registro de manera inmediata para que sea atendido. Entonces, ahí, por ejemplo, la estrategia que nosotros tuvimos fue capacitar al personal, a un personal no médico, bueno, casi todas son mujeres trabajadoras sociales, para que ellas tengan ese conocimiento de que un paciente oncológico, así venga estable, es prioridad. Entonces, de hecho, ellas mismas implementaron que al momento de que llega un paciente oncológico en su registro, ellas ponen diagnóstico de cáncer, diagnóstico de leucemia, diagnóstico, para que se agilice todavía más. Esto es uno de los ejemplos, la capacitación al personal, explicarle de manera muy amigable por qué la importancia de la atención oportuna. Y otro cuello de botella que nosotros vimos, por ejemplo, acá fue el cambio del chip de los médicos de guardia. Muchas jerarquías donde nosotros teníamos un algoritmo de atención que quiere decir, teníamos pegado ahí un algoritmo donde decía paciente con cáncer y fiebre se hace tal cosa y si tiene esto sucede esto, si tiene el otro sucede lo otro, y ya estaba autorizado, ya estaba revisado por el infectólogo, por el urgenciólogo, por todas las especialidades involucradas. Sin embargo, todavía en otros turnos, en el turno de la tarde, con los médicos que estaban en la noche o fines de semana, no lograban conectar con este algoritmo, pero ¿por qué se va a hacer así? Si yo lo Pero el veo de otra algoritmo es manera. como el protocolo, ¿no? O sea, es un protocolo que tienen los médicos. Exactamente, o sea, ya estaba revisado, ya estaba analizado, pero nos costó trabajo. La verdad es que fue mucha la capacitación que tuvimos. Entonces, cambiar esa mentalidad en personas pues ya con cierto tiempo, con cierta jerarquía, la verdad es que llegó a ser un poco desgastante. Entonces, nosotros qué hicimos, capacitamos a los residentes. Capacitando al residente, el residente es el médico en formación. En este caso tenemos residentes de pediatría. Entonces tenemos desde primer año hasta tercer año. Ellos son el primer contacto. Entonces nosotros capacitando a los residentes vimos mucha mejoría en cuanto a la atención del paciente. Si nosotros capacitábamos a los residentes ya no tenían por qué ir a validar la atención médica con el médico adscrito si ya estaban siguiendo un protocolo, si ya estaban siguiendo algo estandarizado y autorizado, inclusive por dirección, por el subdirector, etcétera. Entonces, no resultó ser algo costoso, sino que se invirtió tiempo en estas personas. E igual con enfermería, la enfermera encargada de hora dorada capacitó a las enfermeras. Muchas veces era porque el paciente de oncológico es especial, porque el paciente debe tener la prioridad. Entonces también se informó, se educó en cuanto a las necesidades del paciente oncológico. No es que sea un paciente especial, sin embargo es un paciente que por su enfermedad y por el tratamiento que recibe, con cualquier dato de deterioro, su vida corre peligro. Entonces, todas estas capacitaciones, toda esta inversión de tiempo en la formación del recurso humano fue lo que a nosotros, al menos en mi hospital, cambió mucho y es lo que he visto ahora como coach de los equipos a los que apoyo. Las capacitaciones, toda esta interacción organizacional es lo que ha mejorado mucho, es lo que más ha tenido impacto en estos pacientes. A mí una cosa que de esto que cuentas, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho del proyecto es como que realmente es como parece un proyecto pequeñito, ¿no? Que se fija en un detalle que es, no, algo humilde como conseguir que las niñas sean atendidas en menos de una hora, ¿no? Y es una cosa así que es un pequeño detalle que si le pones un microscopio y lo miras, empiezas a encontrar toda la cantidad de detalles y de cuestiones pequeñas que hay que tener en cuenta y cuidar para que eso llegue a suceder, ¿no? Y cómo además son cambios que entiendo, y eso es lo que me gustaría preguntaros, es si esos cambios que se tienen que dar, que son como cambios culturales, o lo que hablamos antes, ¿no? De la psicología del cambio o el romper las jerarquías, si luego también tienen transferencia hacia otros ámbitos que ya no son solamente el de la hora dorada, ¿no? Dentro del hospital, sino si ese cambio se ve luego reflejado en otros ámbitos, otros espacios. Sí, totalmente. Creo que de lo que se trata, sí es justo esto, es un proyecto de la hora dorada, pero de lo que se trata, de lo que va, es de implementar la cultura de calidad, de mejora de la calidad, ¿no?
Creo que una de las 3 esferas de la calidad, no me voy a poner aquí muy técnica a hablar de qué es calidad en la atención al servicio de salud, pero una de esas esferas son las interacciones, la otra es la infraestructura y la otra son pues los resultados, ¿no? Mejoró o no mejoró el paciente, vivió o no vivió. Bueno, no, el proyecto no está diseñado para implementar infraestructura. Vaya, si hacía falta el policía, no se puede dotar de un recurso de poner un policía ahí, ¿no? Si hace falta incluso antibiótico, ¿no? Este proyecto funciona porque hay dotación de antibiótico en los hospitales. Si no hay antibiótico, no hay facultad para dotar de antibióticos en el hospital. Lo que hay y de lo que va es que las interacciones entre el ecosistema que se formó de más de 500 personas y de nosotros como grupo operativo es a crear, a pensar conversando y a pensar en comunidad cómo solucionar, de dotar antibióticos, de que hey, yo conozco a alguien que se le está caducando en este centro, márcale y te los pasa. Que hey, tal fundación te puede apoyar, márcale y te dota de antibiótico. Por poner ejemplos muy coyunturales, ¿no? Que es con esto de los medicamentos. Pero también así con otras ideas. Y sí, justo de lo que va Hora Dorada es de aprender a trabajar un modelo de mejora de la calidad para escalarlo a otros servicios, incluso a otras disciplinas. A mí me tocó cuando yo era parte de un centro que ese modelo de mejora de la calidad nos irrumpió la pandemia y adoptamos con ese modelo trabajar la reconversión hospitalaria. Entonces, de otra cosa que no era cáncer, ¿no? La pandemia. Entonces, pues la idea es eso, es aprender a trabajar bajo la cultura de la mejora de la calidad. Y cuando ustedes tienen su comunidad, a veces hacen como llamados a un tipo de grupos, decir, bueno, tenemos demasiados psicólogos en este grupo y lo que queremos es que también los oncólogos vengan, o que tenemos demasiados de estos, que es lo que nos está pasando, que estamos como convocando a un tipo de profesionales y no al otro, a un tipo, o sea, como se ponen a pensar ese tipo de cosas, cómo la comunidad se va a convertir. ¿Hace cuánto que existen comunidad? el proyecto, el pequeñito del piloto empezó en 2016. Hace bastante. El 19 fue el de los 23 hospitales. El 16 fueron 2, 19, 23, la primer colaborativa y ahora sí. Ok, y en algún momento pensaron, bueno, estamos yendo en una dirección, busquemos a otros colaboradores. Pues pienso que de inicio se sabía que debían de ser equipos multidisciplinarios, ¿no? Y que ese es el llamado, la convocatoria. Quizás un poco tal vez lo que acá podemos contar es que dentro de estos equipos multidisciplinarios se selecciona un líder de medición y el líder del equipo debe ser un oncólogo o un hematopediatra, como por esta formación clínica que es súper necesaria. Pero el líder de medición, quien entra los datos y quien va a asegurarse de que esta cultura de la medición se viva como algo para la mejora y no algo regulatorio o algo punitivo, puede no ser un médico. De hecho, me parece que la gran mayoría no lo son. Entonces, sí, ese llamado a seleccionen a su líder de medición, más que desde una disciplina, fue desde piensen en alguien que le guste, que puede estar en la computadora un ratito o un ratote y que pueda ir moverse dentro de los servicios, a ir a poner las hojitas para medir, que pueda ir a hacer este ejercicio con las personas y que también se pueda comunicar, ¿no? con las personas. Yo creo que podría pensar que ese es el llamado más grande que hubo, porque tienen espacios específicos para ellos, ¿no? Llamadas de medición específicas para los líderes de medición. O sea, como que de alguna manera ustedes lo que evaluaron es como la motivación. Totalmente, aquí se apeló a la motivación intrínseca y se apela todavía, porque son 100 equipos trabajando que fluctúan en un espacio, en un rango, en un espectro de cumplimiento de los datos, de entrada de los datos. Apenas llevamos, justo como decía ahorita Ricardo, que nos dividimos en periodos de acción y en sesiones de aprendizaje. Son 3 sesiones de aprendizaje dentro de 18 meses y 3 periodos de acción dentro de 18 meses. Estamos en el primer periodo de acción. Entonces, todavía está fluctuando en este rango y sí, a lo que se apela es a la motivación intrínseca por completo. Es un tema de mejora
de tus capacidades y entonces inicias este ciclo de motivación y bueno, ya ahí hacemos un loop de motivación y de mejora. Y hablando de la motivación, ¿hay mucha gente que viene y va? O sea, mucha gente que se va y otros que vienen. ¿O la gente en general, la comunidad es como estable y hay un cuerpo que siempre está? Lamentablemente sí ha fluctuado un poco. Nos encantaría que las personas que iniciamos continuáramos. Hay personas que no han continuado no por ellas, sino por factores externos a ellas, inclusive dejaron de trabajar en el hospital, cambio de turno, cambio de roles, cambio de funciones, etcétera. Sí, sobre todo ahorita con la pandemia, la verdad es que yo sí vi mucho ese cambio. Hubo muy poco personal de salud, todos lo supimos a nivel mundial. Hubo incapacidades, hubo lamentablemente también defunciones, hubo personal que no podía ir a trabajar, etcétera. Entonces las funciones cambiaron, los roles cambiaron, hubo gente que continuó con el compromiso y la motivación y hubo personas que no, pero en general creo que a pesar de que haya gente que ya no esté, que haya tenido que retirarse, que creo que la mayoría ha sido por situaciones externas, no por falta de motivación. Las personas que se han incluido, nuevas personas, inclusive en lo personal, con los equipos que he estado viendo y dentro de mi centro, las he visto que ingresan con mayor motivación de la que se inició. ¿Por qué? Porque ellos ya están viendo los resultados, ellos ya están viendo desde lo que se trabajó desde el inicio, ellos tal vez no vivieron el proceso de empezar de cero. Entonces, ellos al ver el resultado, pues ya se van incluyendo, se van ingresando a los equipos con mucha mayor motivación porque ya están viendo estos cambios, ya lo están viendo desde afuera, donde el cambio ya impacta en la supervivencia del paciente. Sí, y además creo que eso es lo que pasa, o sea, cuando sale alguien de un equipo, entra alguien más y sabe que lo que está entrando es a sentirse parte del equipo, ¿no? Como un sentido de pertenencia del equipo. Entonces creo que eso facilita que nunca se quede un equipo abandonado o que ya no hay, porque todos tienen un rol, o sea, el equipo es de más o menos 5 personas, pero todos tienen un rol. Entonces sale esa persona y ese rol queda descubierto y entonces la persona que llega sabe que tiene un rol y que va a ser parte del grupo. ¿Podéis contar con los 5 roles? Nos habéis contado ya 2, pero ¿cuáles son los otros? Porque sí que creo que es interesante como esa especie de complementariedad del equipo, ¿no? Creo que Dani los tiene más fresquitos. Está el director del equipo, que es el que prácticamente celebra los logros, es el que dirige, es el que vulgarmente autoriza todo lo que se va realizando con el equipo, el que da su visto bueno. Tenemos al coordinador, tenemos al líder de medición, al líder como tal del equipo y tenemos a los expertos del equipo. En cuanto al director, bueno, ya les había comentado, es el que celebra, el que autoriza, el que valida todo lo que se está haciendo por parte del equipo. Generalmente sugerimos y generalmente quienes han adaptado ese rol son personas con jerarquías elevadas, el director general del hospital, el jefe del departamento, el jefe de urgencias, alguien que tenga la capacidad de poder dar y abrir estas puertas. El coordinador es aquella persona que, pues valga la redundancia, coordina, inclusive ayuda al líder a organizar la agenda, a organizar las actividades, a establecer los roles, a prácticamente supervisar que todo se esté haciendo conforme a una agenda o conforme a un calendario. El líder del equipo es prácticamente el que está en la talacha, el que está como operativo, el que está en el campo de batalla y él tiene toda esta visión tanto para arriba como para abajo. Tiene la capacidad de liderazgo, obviamente, porque a pesar de que exista un coordinador y un director, el líder es quien puede orientar al equipo, quien puede motivar todavía al equipo para que se sigan realizando las actividades pertinentes para que tanto el equipo funcione y tengamos los resultados. Tenemos al encargado de medición, que como dijo Lilian, puede ser una enfermera, inclusive puede ser un médico, puede ser alguien administrativo, porque es prácticamente el que registra, el que va recabando, recolectando todas las hojas de registro y las va registrando en la plataforma para que nosotros empezamos a ver pues ya gráficas, resultados, porcentajes, etcétera. Y los expertos son personas que tal vez no estén tan involucradas en el equipo, que tal vez no estén
estén con el trabajo como tal, pero son personas a quienes recurrimos para todo esto de las capacitaciones, sobre todo expertos médicos, el infectólogo, el urgenciólogo, inclusive el epidemiólogo. Todas estas personas que nos dan su conocimiento literal teórico para que este cambio de mentalidad, esta psicología del cambio, el estandarizar, el protocolizar, se vaya llevando a cabo tanto con las herramientas de organizacionales que nos brinda todo lo de coaching y todo lo de la colaborativa, como basado en evidencia clínica para el paciente. Y también tenemos un apartado como para otros miembros del equipo, donde son otras personas que tienen otra actividad, tal vez recolectar o conseguir insumos, o alguna trabajadora social que sea la que registre al paciente a su llegada a urgencias, etcétera. Pero básicamente son esos roles los que tenemos en el equipo. Y en las comunidades, digamos, a la hora de plantear las interacciones, ¿no? Entiendo que la comunidad está muy planteada hacia adentro del personal del hospital, pero no habéis hecho ninguna prueba de incluir a los propios, a las niñas y las familias como parte también implicada en esa interacción. Totalmente, sí. Este es un proyecto de verdad súper interesante porque el inicio, o sea, la banderita de Start, no comienza en el hospital, comienza en la casa. Entonces, casa de una familia donde hay una enfermedad que en México todavía es catastrófica y en los países de Latinoamérica donde estamos participando, que irrumpió la dinámica de la familia. O sea, no es cáncer infantil, ¿no? Entonces, ahí es la bandera de Start, ahí comienza todo. No hay manera, no hay personal que alcance ni recursos que alcancen para ir a poner un personal de salud en la casa de los niños, ¿no? No hay manera. O sea, la capacitación que se le da a los padres, a las madres de familia es indispensable. Y este grupo de expertos que decía Dani, algunos miembros de ese grupo de expertos son personal que tiene esta habilidad o que ya tiene esta disciplina como trabajadoras sociales, el departamento de psicología, incluso el personal de calidad, que puede hacer capacitaciones con un lenguaje más horizontal con la familia, ¿no? Entonces, tienes que atender a los 4, ¿no? Tienes un niño que está viviendo con cáncer, pero tienes otros 3 que hay que atender también y tienes que trabajar a 2 horas de tu casa. Entonces, toda esa dinámica, por supuesto que complejiza un montón el reconocimiento de fiebre en los niños y las niñas, ¿no? Entonces, el proyecto también recae muchísimo en capacitación a las familias. Y este grupo de expertos que decía Dani, lo que hacen también es conversar y pensar cómo mejorar esas capacitaciones, cómo hablar un lenguaje más horizontal con las comunidades para el reconocimiento de síntomas de fiebre. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Salud, México y Diseño y Aprender en Comunidad. Me gustó cuando explican el rol del líder de medición como alguien que se cerciora que la medición no es algo punitivo o regulatorio. A mí me encantaría que en cada proyecto donde estoy se pensara qué vale la pena medir. Me acuerdo que una vez en mi grupo se propuso contar como una medida de éxito que diferentes actores dentro de la organización nos contactaran para hacer y para ofrecer colaboración. Que no sean siempre los mismos. Queríamos en este momento fluir dentro de la organización. Igual, en general, me gusta mirar las medidas y las estadísticas, pero siempre y cuando no me lleve mucho trabajo. Me siento más a gusto con el hacer que el medir, aunque está claro que medir es fundamental para entender el próximo pasito en nuestro hacer. Solo que prefiero que lo haga otra al que el medir le salga más naturalmente. ¿Cómo es para ustedes? Richie, ¿qué miden? Ya, la verdad es que en gran medida nosotras también seguimos viendo el medir como una especie de imposición externa que está muy ligada como a lo cuantitativo más que a lo cualitativo, ¿no? En el tipo de proyectos que nosotras realizamos, en gran medida nos sirve como con las sensaciones, ¿no? Con sentir y con activar conversaciones. No necesitamos tanto otros sistemas de medición, ¿no? Pero con el tiempo pues también hemos ido aprendiendo a saber encontrar que la lógica y el sentido del medir, pues más allá de ser un yugo,
también puede resultar muy útil en el propio diseño de los proyectos, para poder identificar como sus principios, tener indicadores que ayudan también pues, a saber un poco, sobre todo cuando son proyectos como en los que hay más gente, ¿no? Pues marcarse hitos, saber un poco si estamos cumpliéndolos, pues puede ser como, puede ayudar a que el grupo avance juntos, ¿no? Y bueno, también como para equilibrar a veces subjetividades particulares, ¿no? Que a veces también en los grupos hay como subjetividades que tienen como más peso y cuando medimos, pues puede que eso se puede atenuar un poco, ¿no? Y luego también, pues cada vez como hay mucha gente haciendo como proyectos similares en lugares distintos, pues también sirve como para comparar y para transferir experiencias, ¿no? Tener como algunos criterios que pueden ser como comunes o mediciones como compartidas. Y en ese sentido, pues nos gusta, por ejemplo, mucho el proyecto de Civímetro, que yo creo que las chicas de Carpe ya hablaron de él, ¿no? Y que sirve como para evaluar proyectos de innovación ciudadana, ¿no? También a veces es ámbitos que no cuentan con suficiente legitimidad. Si les añades una capa de medición, como que ganan, ¿no? O son vistos como más rigurosos, si quieres, ¿no? Que no creo que sea verdad, pero a veces ayuda, ¿no? Sigamos escuchando a Lilian y Daniela, que tienen mucho para contarnos. Yo, Mariana, antes igual de que pasemos como a las últimas preguntas, tengo una como que casi vuelve al principio, ¿no? Que es igual que contéis un poco qué es el MAS, ¿no? Que es como, ¿qué es esa entidad? ¿De dónde sale? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué función? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? MAS es una alianza, es México en alianza con St. Jude. Se compone de 3 organizaciones. El Hospital de St. Jude, St. Jude Global Pediatric Medicine, en ese departamento yo trabajo. Ajá. Entonces, es este grupo junto con la organización Casa de la Amistad, que está en México, es la organización que es una fundación que trabaja para los niños con cáncer, pero es una fundación. Y entonces son estas 2 esferas. Y otra esfera muy importante son los centros con los que trabajamos. Entonces, por eso somos una alianza. O sea, es el Hospital de St. Jude, que está en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, pero el grupo MAS es este hospital junto con Casa de la Amistad y junto con los hospitales. Somos las 3 entidades, somos la alianza. ¿Y por qué se considera una comunidad? Porque la dinámica es interactuar entre los 3, porque hablamos un lenguaje común, porque perseguimos una meta común, porque vamos hacia un punto fijo los 3, porque estamos subidos en este mismo barco y porque compartimos la problemática del cáncer infantil y también compartimos las soluciones a la problemática. Pero además entiendo que la comunidad no sois solamente esos 3 agentes, sino que son el conjunto de 100 hospitales, ¿no? Que es los que conforman verdaderamente la comunidad. Sí, respecto a MAS, por ejemplo, en cuanto a la colaborativa, sí, son todos estos actores. Sin embargo, respecto a MAS, además de estos actores principales que menciona Lilian, cada centro tiene otros subactores, por así decirlo. Tenemos otros personajes, actores secundarios. También se están involucrando organizaciones no gubernamentales que nos apoyan mucho a través de Casa de la Amistad. Casa de la Amistad es el pilar, sin embargo, por debajo cada estado, inclusive cada hospital tiene una organización no gubernamental que nos apoyan con insumos, con todos los recursos, con muchas cosas que en ocasiones el mismo sistema de salud no nos puede proveer, por lo mismo catastrófico que es esta enfermedad. Y tenemos también a la sociedad, tenemos como una comunidad muy grande, podemos mencionar esos 3, esos 4, pero incluye desde el familiar, desde personal de otros servicios, el niño, el paciente. La verdad es que, y el hecho de que nos llamemos comunidad, como dijo Lilian, buscamos el mismo resultado, el mismo objetivo. Es muy complejo, al menos lo voy a comentarlo y voy a compartirlo un poco. A mí siempre me preguntan, y me es difícil a veces expresarlo, a mí siempre me preguntan ¿por qué eres oncóloga pediatra? Si es muy triste, tus pacientes se mueren, o sea, y yo pues sí, yo también me puedo morir ahorita, me atropellan y ya está.
Pero algo que también es muy importante y que muchos oncólogos lo sabemos y que todos partes de todas estas personas que somos parte de más, lo sabemos, es que el cáncer infantil se cura. Eso es bien importante. Entonces, tener un diagnóstico oportuno es muy importante, pero algo que no sabemos es que los niños con cáncer no se están muriendo por el cáncer, se mueren por las infecciones, por las complicaciones asociadas a la enfermedad o al tratamiento. Entonces, es algo bien motivador que no nada más soy yo como oncóloga que quiero curar a estos pacientes, que no nada más es Lilian, que no nada más es la psicóloga, que no nada más es la trabajadora social. Es muy gratificante ver cómo personas no médicos, motiva mucho ver que los pacientes lo único que les preocupa es cuándo vuelvan a jugar, cuándo van a comer, cuándo van a ir a la escuela. Ahorita de verdad no tienen idea cómo tengo a los pacientes preguntándome si ya pueden ir a la escuela por lo de COVID. Recientemente acabamos de celebrar el primer año de un paciente, el primer año de vida de un paciente estando hospitalizado y lo que le importaba a la mamá y lo que le importaba al bebé era un pandero, era un pastel. Entonces, a veces la enfermedad cambia la vida de estas familias, pero el hecho de que no estamos solos nos hace trabajar todavía más, seguir trabajando. Como una anécdota, a mí me preguntaron si el paciente fuera un papalote, ¿cuál sería mi trabajo? Un papalote es un barrilete, Un papalote, un un barrilete. cometa. Si el paciente fuera un papalote, un barrilete, ¿cuál sería mi papel? Entonces yo diría, pues tal vez yo sea quien guíe, pero al final el hecho de que yo pueda guiar, detrás de mí hay mucha gente, está las personas que donan, está el sistema de salud, están inclusive ustedes nos ayudan mucho a difundir todo esto. Creo que eso es lo que nos hace una comunidad, tener objetivos comunes, trabajar en equipo y ver que nuestros pacientes en realidad tienen una excelente calidad de vida y pues se curan totalmente. O sea que la comunidad sería como el viento. Tal vez, o sea, el viento nos lleva a donde tengamos que irnos, pero siempre juntos. Muy bien. Y una pregunta les quería hacer, porque yo sé que Lilian por lo menos escucha mucho diseño y diáspora. ¿Cómo ves el diseño en todo esto? Yo lo veo en todos lados, pero te quería Mi- preguntar a vos, ¿cómo es que escuchas diseño y diáspora y te interesa el diseño? Yo no sabía que existía la carrera de diseño de experiencias. Bueno, de hecho creo que en México no sé si existen diplomados, no sé si exista la carrera. Pero de haber sabido, me hubiera ido por este lado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, también esto otro que hago de salud pública me fascina, me apasiona. Es algo que haría toda la vida. Y entonces encontrar esta manera de unir las experiencias, el diseño de experiencia, de trayectorias, con lo que hago de salud, ha sido súper gratificante. Yo llegué a diseño y diáspora porque estaba buscando la importancia de los datos cualitativos, del análisis cualitativo en el estudio, pues, de los escenarios. Y entonces el primer capítulo que escuché fue el de la antropóloga que hace de análisis cualitativo para Google. Y ahí dije, wow, yo quiero hacer esto toda la vida. Además me estaba cambiando de trabajo justo antes de entrar acá. Entonces fue que empecé a escuchar un montón y a escuchar expertos y que habían estudiado y que estaban leyendo para poder hacer el giro. Yo estaba en algo mucho más administrativo, más de computadora, no tanto de pensar en conversación. Entonces cuando hice esa transición fue que descubrí el podcast. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, en el futuro, ¿qué les gustaría que pasara con la comunidad? Yo me imagino un futuro donde una familia recibe la noticia de que su niña tiene cáncer y no piensa en muerte. Piensa en vida, piensa en una vida más resiliente y piensa en que va a ser parte de una comunidad que los va a llevar. Y pienso en otro futuro donde nosotros, como profesionales de la salud, sabemos que lo que hacemos todos los días contribuye a transformar el sistema, que no está fácil y que las condiciones del mundo ahorita están muy resistentes, pero eso pienso. Me imagino ese futuro donde nosotros como profesionales de la salud sabemos que nuestra operación del día a día transforma el sistema. ¿Y vos, Dani? Yo en lo particular pienso que
que esta colaborativa nos va a ayudar principalmente a disminuir las disparidades que tenemos en cuanto a la atención del cáncer infantil. Somos tantos ya en este momento donde el proyecto de Hora Dorada nos unió, pero creo que esto va a dar pie a que se unan en el resto de los proyectos que tenemos con más, tanto de atención de la calidad de evidencia, todos los pilares importantes de esta alianza y eso nos va a ayudar, como dice Lilian, a que ya no pensemos en muerte cuando tengamos un diagnóstico de cáncer infantil. Quiero pensar que esto también va a ayudar y va a llamar la atención de las autoridades en salud en México. Creo que esto pudiera mejorar el sistema de salud. Creo que esto puede motivar o puede intentar, pudiéramos intentar cambiar a esas personas que están en los altos mandos, no porque nosotros les vayamos a decir qué hacer, pero que vean que las voluntades mueven muchas cosas y el hecho de que esté moviéndose esto en más de 100 centros, al menos en México, pueda cambiar tanto para el cáncer infantil como para en general la atención en salud, exclusivamente, bueno, hablando principalmente aquí en México. Y me gustaría que esto fuera el punto de partida para algo muy grande que tal vez nadie nos vaya a parar, para mejorar la supervivencia, para ser inclusive ejemplo a nivel mundial de lo que en México, en Latinoamérica se puede lograr si juntamos todas esas voluntades, toda esa motivación y todo ese compromiso por la atención del paciente para hacer grandes cambios. Perfecto. ¿Y qué las inspira? ¿Qué les gustaría recomendarle a la audiencia que lean o que miren de este tipo de cosas? A mí me inspiran mis pacientes. Son mi primera motivación para levantarme todos los días y venir con la mejor cara. La verdad es que por más mal que tenga un día, el ver a mis pacientes que ya lograron ciertos objetivos tanto en su tratamiento como inclusive en su desarrollo, porque nosotros, pues sí, queremos curar el cáncer, pero son niños que les están saliendo los dientes, que están empezando a caminar. Entonces, ayer fui muy feliz con una familia porque tengo un pacientito con síndrome de Down y que ya empezó a caminar a pesar del tratamiento. Entonces lo grabé, la mamá lloró. Entonces ellos me inspiran mucho a que a pesar de la tristeza que les puede causar este diagnóstico, tanto a ellos, sobre todo en los niños que ya son conscientes de la enfermedad, en los niños 9, 10 años, adolescentes y en los familiares, me motiva mucho las ganas que tienen de vivir, las ganas que tienen de, de seguir luchando por la enfermedad, sea una enfermedad no tan agresiva o sea la más agresiva de todas. Yo nunca he visto que alguien pierda la esperanza, que alguien pierda la fe y pues también me da mucho a pensar que yo no me puedo quejar. Hay personas que están pasando por esto y si yo puedo tanto brindarles una curación como su médico, como brindarles un apoyo, un consejo, un abrazo, un cariño, la verdad es que eso a mí me llena tanto de orgullo como de inspiración y de motivación. Y también a mí uno de los libros que me ayudó mucho a comprender y a entender toda la historia de la oncología pediátrica, todo lo que se ha llevado, todo lo que ha, todos los cambios que se han sufrido en cuanto a tratamiento, en cuanto a médicos, en cuanto a protocolos, etcétera, es el libro, me encanta, me fascina, lo he leído como 3 veces, que se llama El emperador de todos los males. Está padrísimo, viene en un lenguaje muy amigable, nada técnico, cuenta como un oncólogo médico, cuenta toda la historia de cómo empezaron los primeros medicamentos contra el cáncer, donde uno de los primeros medicamentos fue contra la leucemia, el cáncer infantil. Entonces cuenta toda esa historia de cómo el tabaquismo influyó en Estados Unidos, cómo fue un boom descubrir que era el principal cancerígeno, etcétera. Entonces, eso creo que pudiera ser para personas que no son médicos y que les interese este tema, un libro muy bueno y te deja muchas enseñanzas y también te motiva inclusive a apoyar a este tipo de personas, no nada más a niños, sino en general a los pacientes que están pasando por este proceso. Perfecto.
¿Y a vos? A mí me inspira la gente con la que trabajo. Siempre pienso en esta comunidad y bueno, en lo particular mi grupo más pequeño, mis team leaders. De verdad lo digo sinceramente, me inspiran un montón. Son mujeres que tienen 3 cerebros, 4 corazones, una capacidad resolutiva impresionante, ¿no? Somos un grupo bien chiquito para todo esto que estamos haciendo y sabes que estás segura porque están ellas en el barco guiándolo. Me inspira que seamos 6 países participando en esta colaborativa y me inspira leyendo, no nos pusimos de acuerdo, pero iba a recomendar el mismo libro porque me lo acaban de regalar, no lo he terminado, El emperador de todos los males de Siddhartha Mukherjee, no nos pusimos de acuerdo, pero también lo iba a recomendar. Pero también otro libro que es súper bueno, igual ya lo recomendaron en algún capítulo antes, pero es el de Healthy Design Thinking de Bonku y de Len Lupton. Y algo que no tiene que ver con health ni Healthy, decilo de vuelta. Healthy Design Thinking. Health Design Thinking. Health Design Thinking. Ajá, de Len Lupton, sí. La storyteller, y Bonku. Y algo que no tiene que ver con salud, que acabo de leer y me encantó ese libro y a todo el mundo le digo, hey, tienes un minutito para hablar de este libro. Se llama La ridícula idea de no volver a verte. Está buenísimo, sí. Me encantó. Sí. Y me encanta cómo puedes leer historias. La historia de ni más ni menos que Madame Curie, con la historia de la escritora. Y eso me gusta mucho, encontrar coincidencias con las personas y con las biografías. Entonces yo creo que esos 3 podría recomendar. Totalmente, de Rosa Montero, una escritora española. Sí. ¿Lo leíste, no, Richie? No, me lo he apuntado. Una joya, está buenísimo. Una joya. Está buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Dani. Y volvemos en juntas y así. Que 100 hospitales estén dando ideas y se cuenten sobre desarrollos concretos no es poca cosa. Organizar la colaboración, hacerla posible y sobre todo sostenerla en el tiempo es algo de lo que podemos aprender un montón. Hablemos un poco de nuestra colaboración, Richie. Estamos en el último episodio de esta serie. ¿Qué te parece que no hicimos? Pues no lo sé, supongo que como siempre tomarnos como más tiempo para disfrutar de la colaboración y no ir siempre como tan apresuradas o cada una haciendo el bocadillo por su lado, ¿no? Todo el rato como una especie de como el conejo de Alicia, ¿no? También creo que otra cosa interesante, ¿no? Sería como poder dedicar más tiempo como a extraer aprendizajes de todo lo que hemos hablado en la serie y con eso generar como una especie de esquema, ¿no? Porque a veces tengo la sensación, yo que escucho todos los capítulos, es como que los escucho, pero luego, esas son cosas que hemos hablado más veces, ¿no? Como que luego no tengo capacidad de volver sobre ellos y saber qué es lo que me interesaba tanto de este capítulo, ¿no? ¿Qué aprendizaje yo saqué? Creo que eso podría ser como interesante, ¿no? No escuchar un capítulo y ya, sino dedicar un poco más de tiempo a esa escucha y a ver qué es lo que había ahí en el capítulo, ¿no? Creo que eso sería como también una buena forma de dar continuidad a la serie, ¿no? Profundizar más en cada capítulo. Siempre me motivas a hacer nuevas cosas y entrevistar gente que no está en mi radar, pero también temas que son muy abiertos, transversales y relacionados al cuidado. ¿Qué te parece que tenemos que hacer juntas en el futuro? Pues, por ejemplo, una cosa, ahora estamos poniendo en marcha un proyecto que tiene que ver con la idea de arraigo de la que hablamos con esto de profundizar en los capítulos que decía, ¿no? Pues cuando hicimos la serie de Transbiótica en la entrevista con Rosa Jiménez Pereda, ya habló de la idea de reengambre, ¿no? Y ahora estamos activando un proyecto con ella en el que también Diseño de Diáspora está como colaboradora, ¿no? Entonces creo que hay como que ir como tramando más, ¿no? En vez de no tanto hacer como muchas más cosas, sino como que ir tramando un poco más cada una de ellas. Aparte, el tema de la diáspora y el arraigo están muy relacionadas. Sí, y también me parece como una cosa que me gustaría como hacer, ¿no? Sí, es como lo que ya estáis trabajando sobre los diseños del sur o el diseño originario. A mí es un tema también que me llama mucho la atención, ¿no? Y también es algo en lo que quizá no tanto que yo proponga nada ahí, sino ser como un escuchante de eso y ver cómo desde esa escucha que se podría proponer. Muy bien.
Sigamos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.